¿Cómo un camión soviético pudo sobrevivir décadas de abuso? Ese monstruo tenía nombre: el legendario Gaz-53. El frío en Siberia podía congelar motores, romper baterías y convertir el diésel en gel. Pero había un camión soviético que seguía arrancando como si nada. Un camión tan duro que muchos mecánicos en Cuba todavía dicen que eso no se rompe, eso se cansa. Lo cargaban hasta más no poder, lo manejaban por caminos destruidos y aún así seguía trabajando como un animal viejo de finca. Y cuando uno descubre cómo fue construido, ahí es donde se entiende por qué muchos lo consideran el camión más resistente de la ingeniería soviética. El Gaz-53 nació en plena Guerra Fría, cuando la Unión Soviética necesitaba un camión mediano capaz de trabajar en cualquier parte del país. Y cuando digo cualquier parte, hablo de barro, nieve, caminos destruidos, montañas, zonas rurales y temperaturas absurdas. Se fabricó principalmente en la gigantesca planta gas en la ciudad de Gorky, hoy conocida como Nizhny Novgorod, Rusia. La idea era simple: crear un camión barato, fuerte, fácil de reparar y capaz de durar años, aunque recibiera abuso diario. Y honestamente, lo lograron. Sus competidores principales eran otros monstruos soviéticos como el SIL-130 y modelos pesados de Kamaz o MAZ-500. Pero el Gaz-53 tenía una ventaja importante: era más simple. Y en países como Cuba o muchas partes de América Latina, la simplicidad vale oro. Porque mientras otros camiones necesitaban piezas específicas o mantenimiento más complejo, el Gaz-53 podía seguir funcionando prácticamente con inventos mecánicos. Y esto es solo para conocedores. El corazón de esta bestia era un motor V8 de gasolina llamado MZ-53. Sí, un V8 soviético. Tenía aproximadamente 4,25 litros y desarrollaba entre 115 y 120 caballos de fuerza, dependiendo del año y la configuración. El torque rondaba los 285 Nm aproximadamente, aunque lo importante no era la velocidad, era la fuerza desde bajas revoluciones. Este motor estaba diseñado para aguantar castigo, bloque de hierro, construcción pesada, mecánica sencilla y prácticamente nada de electrónica. Muchos mecánicos dicen que estos motores podían trabajar incluso con aceite malo o combustible de baja calidad. Y honestamente, eso era bastante común en muchos lugares. En zonas rurales de América Latina o Cuba, algunos terminaban funcionando con gasolina de calidad dudosa, mezclas improvisadas o aceites que un motor moderno jamás soportaría. Y aún así, seguían caminando. Claro, no era magia. El motor sufría, botaba humo, perdía fuerza y consumía más combustible. Pero seguía funcionando. Y ahí está una de las razones por las que este camión se volvió legendario. Porque el Gaz-53 parecía tener una tolerancia absurda al maltrato mecánico. Incluso había choferes que decían: mientras tenga chispa y gasolina, él prende. Eso sí, yo siempre hablo la verdad. El consumo de combustible era una locura. Ese V8 soviético tragaba gasolina como desesperado. Dependiendo de la carga y el terreno, podía consumir fácilmente más de 30 litros cada 100 kilómetros. Y cargado en caminos malos, peor todavía. Muchos camioneros en Cuba literalmente bromeaban diciendo que el tanque se vaciaba mirando la aguja. Pero en la Unión Soviética, el enfoque no era ahorrar combustible como hoy. El enfoque era que el camión nunca dejara de trabajar. Y por eso eligieron gasolina en lugar de diésel para muchas versiones iniciales. Porque los motores de gasolina arrancaban mejor en climas extremadamente fríos. Ahora, hablemos de la transmisión. La mayoría de los Gaz-53 montaban una transmisión manual de 4 velocidades, extremadamente sencilla, pero durísima. Los cambios eran largos, pesados y nada suaves. Alguien cercano me contaba que eso no era una caja para manejar con un dedo. Había que meterle brazo,
Y muchos choferes viejos todavía recuerdan que si no aprendías bien el clutch y las revoluciones, la caja te hacía pasar vergüenza rápido, especialmente cargado. Pero una vez le cogías el truco, esa transmisión aguantaba muchísimo abuso. De hecho, muchos sobrevivieron décadas transportando carga pesada sin abrir la caja completa. Y aquí viene algo interesante. La velocidad máxima rondaba los 80 a 85 kilómetros por hora en condiciones ideales, aunque sinceramente muchos choferes evitaban llevarlo tan rápido, porque vacío brincaba muchísimo. La suspensión de hojas era durísima. Literalmente parecía diseñada para sobrevivir una guerra. Y eso traía a una de las críticas más famosas del gas 53. Era incómodo. Muy incómodo. Muchos choferes terminaban destruidos después de largas jornadas. Ruido por todos lados. Vibraciones, calor entrando en la cabina, dirección pesada y una suspensión que te recordaba cada hueco de la carretera. Pero precisamente esa rudeza era parte de su resistencia, porque mientras otros camiones más refinados sufrían daños estructurales en caminos malos, el gas simplemente seguía caminando como un tanque agrícola. Y hablando de tanque, otra curiosidad increíble era su capacidad para seguir funcionando, incluso cuando estaba medio destruido. Muchos mecánicos cuentan historias absurdas. Radiadores reparados con jabón, mangueras amarradas con alambre, bombas improvisadas, cables eléctricos hechos a mano. Y el camión seguía trabajando, porque el sistema eléctrico era una de las cosas más criticadas, especialmente con humedad. A veces aparecían problemas de encendido, alternadores débiles o luces que parecían velas. Pero el diseño era tan simple que muchas veces cualquier mecánico rural podía resolverlo. Y eso en América Latina fue clave, porque aquí los camiones viven una vida durísima. Sobrecarga, calor extremo, piezas adaptadas, combustible malo, caminos destruidos, y aún así muchos gas 53 sobrevivieron décadas. Y pon mucha atención a esto. En Cuba, por ejemplo, algunos terminaron convertidos prácticamente en híbridos mecánicos rarísimos, con piezas de otros camiones, motores adaptados o sistemas inventados, pero seguían vivos. Y eso es algo que los camioneros respetan muchísimo, porque un camión moderno puede ser impresionante hasta que se rompe un sensor, pero el gas 53 parecía decir, dame combustible y déjame trabajar. Y escucha esto, también tenía una capacidad de carga bastante buena para su tamaño. Dependiendo de la versión podía mover alrededor de 4 a 5 toneladas, y lo usaban para todo: ganado, materiales de construcción, combustible, equipos militares, agricultura, transporte urbano y hasta bomberos. Literalmente, había versiones para todo, porque el chasis era otra de sus fortalezas brutales: pesado, simple y extremadamente resistente a torsiones y golpes. Y aunque el gas 53 fue uno de los camiones más exitosos de la Unión Soviética, eventualmente comenzó a ser sustituido por modelos más modernos como el gas 3307 durante finales de los años 80 y principios de los 90. El gas 3307 mantenía la misma filosofía de camión fuerte y sencillo, pero ya incorporaba mejoras en comodidad, capacidad de carga, frenos y algunos sistemas mecánicos más modernos. Aún así, muchos choferes y mecánicos seguían prefiriendo el viejo gas 53, porque decían que el nuevo podía ser más moderno, pero el 53 era más duro y más fácil de mantener vivo con prácticamente cualquier cosa. Y escuchen bien esto, el gas 53 también se volvió una leyenda en videojuegos como Mud Runner, donde representa exactamente lo que fue en la vida real: un camión viejo, duro y casi indestructible. Muchos jugadores lo aman porque transmite esa sensación brutal de manejar una verdadera bestia soviética capaz de sobrevivir barro, nieve
y caminos destruidos mientras otros vehículos se quedan atrapados. Y eso no es todo. Hay camiones que nunca dejan de sorprendernos, como este que te muestro en pantalla. Entra a verlo para que aprendas más curiosidades del mundo de los camiones, y te leo en los comentarios.